Con su venia, presidenta, integrantes de la mesa. Muy buenas tardes a todas y todos, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación que nos acompañan. Les saludo con aprecio y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todas las personas, sin distinción alguna, gozarán de los derechos humanos reconocidos en las mismas y en los tratados internacionales de los que el Estado es parte. Dentro de estos derechos se contempla el acceso a la justicia, que debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita, reconocida en el numeral 17 de la citada norma. De dichos preceptos podemos obtener que el acceso a la justicia hace referencia a la obligación del Estado de garantizarles a todas las personas, independientemente de su edad, el derecho de acudir a los tribunales para que a través de un procedimiento resuelvan sus conflictos mediante una sentencia justa. Sin embargo, no basta con el hecho de que los tribunales resuelvan las controversias puestas a su consideración con el dictado de sentencias, cuando en el proceso se encuentren involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad, ya que en estos casos debe prevalecer el interés superior del menor, contenido tanto en la Constitución Federal como en diversos instrumentos internacionales. Por lo tanto, en estos casos, al imponer el interés superior del menor en el derecho de acceso de impartición de justicias, las y los juzgadores tienen la obligación de implementar comunicaciones que sean comprensibles para las niñas, niños y adolescentes, así como aquellos que tengan alguna discapacidad intelectual o mental. Entonces, no basta con el simple hecho de escucharlos ni tomar en cuenta sus opiniones, sino que además se deben crear los mecanismos o medios de comunicación para que el derecho sea comprendido por la persona a quien vaya dirigido, sin importar sus condiciones, por lo que es preciso que la resolución administrativa o judicial contenga un lenguaje propio a su edad, y lo mismo si se trata de una persona con discapacidad intelectual. Por su propio peso poblacional, las niñas, niños y adolescentes son uno de los sectores más importantes del Estado, ya que las etapas de la infancia y la adolescencia son primordiales en la vida de las personas, porque empiezan a definirse los aspectos centrales de su desarrollo que definirán la adultez, como son aquellos relacionados con la salud, con la formación educativa, las habilidades, las capacidades, así como valores y hábitos que se consolidarán en la vida adulta. Entre los retos que enfrentan niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad intelectual, encontramos el de acceso a la justicia, toda vez que cuando se ven en la necesidad de acudir ante las autoridades administrativas o judiciales para reclamar el cumplimiento o resarcimiento de un derecho, como lo son los juicios de divorcio, de adopción, de pensión alimenticia, guarda y custodia, etcétera. Las autoridades se olvidan que este tipo de personas que intervienen en el proceso requieren de una comunicación especializada para comprender el enunciado de sus derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en diversas sentencias que para asegurar a niñas, niños y adolescentes un acceso de justicia en condiciones de igualdad es necesario tomar en cuenta el interés superior y su derecho a la participación con base en sus capacidades en constante evolución, conforme a su edad, grado de madurez, nivel de comprensión y sin discriminación alguna, por lo que tal derecho no podría entenderse garantizado si la decisión tomada por el tribunal jurisdiccional no es comunicada en un lenguaje adecuado a su desarrollo, a su edad y a su contexto. Sin embargo, las autoridades locales, al emitir las resoluciones, lo hacen de la forma tradicional, utilizando tecnicismos jurídicos, latinismos y la extensión de los textos en las sentencias que llegan a ser incomprensibles para los menores o personas discapacitadas, ya sea por su edad, no se los permite, o por cualquier otra circunstancia física o mental
que les impide comprender su sentido, pasando así por alto los derechos que tienen los menores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha publicado proyectos de sentencia en este tipo de formatos desde el año 2013. El acceso a la justicia no se agota con la simple emisión de las sentencias cuando en los asuntos intervienen menores o personas con diversas funcionales intelectuales, sino que es obligación de las y los juzgadores dictar resoluciones complementarias en formatos de lectura fácil para que puedan ser comprendidas. Sin embargo, pese a que ya existen antecedentes y criterios jurisprudenciales de la máxima autoridad judicial de elaborar sentencias en formatos de lectura fácil desde hace 10 años en los asuntos donde intervienen personas con discapacidad intelectual o niñas, niños y adolescentes, es lamentable que en el fuero local no hemos actualizado dictando resoluciones de este tipo, lo que está perjudicando a este sector de la población tan importante. Entonces, si existen herramientas para que las y los juzgadores de nuestro estado dicten las sentencias también en formatos accesibles en los casos que las mismas afecten la esfera jurídica de la niñez, adolescencia o discapacidad intelectual y hacen caso omiso de las mismas, mi pregunta es, ¿por qué no establecer como obligación que los jueces y juezas de Michoacán, al conocer de un asunto donde intervengan niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad mental o intelectual, dicten las resoluciones en formatos de lectura fácil? Como legisladoras y legisladores, tenemos también el deber de vigilar y garantizar los derechos humanos y más aún cuando se trate de grupos vulnerables como lo es el caso. Nosotros, como parte de este poder legislativo, debemos sensibilizarnos con los menores de edad, adolescentes y con las personas que presentan alguna discapacidad intelectual y garantizarles el reconocimiento de sus derechos, en el caso concreto, el de acceso a la justicia. Por tal razón es que presenté esta iniciativa y propongo la creación de la resolución de lectura fácil en los juicios donde se involucren los derechos de las personas mencionadas, haciendo adiciones a la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como ley para la inclusión de las personas con discapacidad. Cabe resaltar que este tipo de resoluciones no sustituirá a las tradicionales, sino que las mismas se deberán redactar también bajo un formato de lectura fácil, utilizando un lenguaje simple y directo, evitando tecnicismos, así como los conceptos abstractos, usando en su lugar ejemplos, empleando un lenguaje cotidiano, personificando el texto lo más posible con la finalidad de que la misma sea comprendida a cabalidad. Y finalmente quiero mencionarles que hace aproximadamente un año una compañera legisladora presentó ante este pleno una iniciativa similar, pero esta viene a reforzar lo anterior en el sentido de que también las niñas y los niños con discapacidad tienen los mismos derechos y como legisladoras y legisladores debemos velar para que ningún menor se quede desprotegido. La presente iniciativa pretende también que este derecho a las resoluciones de formato fácil para los menores se contemplen en las legislaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de la inclusión de las personas con discapacidad, ambas en nuestro estado. Por las razones antes expuestas es que propongo a consideración de las y los integrantes del Pleno de esta 75 legislatura realizar adiciones tanto a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ambas del estado de Michoacán, para que se establezca como obligación que las y los juzgadores deben emitir también resoluciones en formatos de lectura fácil en los asuntos donde intervengan intereses de niñas, niños, adolescentes con alguna discapacidad. Por su atención, muchas gracias.